Acaba de dar la medianoche en la capital rusa de San Petersburgo. Las calles están vacías y con temperaturas bajo cero, la mayoría de la ciudad duerme. Pero en el Palacio Real, en el centro de la ciudad, se está preparando una fiesta para una sola persona. El invitado especial está en camino y llegará en unos minutos. Mientras tanto, en el palacio los pasteles y el vino están siendo cuidadosamente mezclados con veneno. El invitado se dirige directo a una trampa. Esa noche, un grupo de hombres de alta sociedad llevaron a cabo un elaborado plan para asesinar y deshacerse de Rasputin, el famoso senador místico que se había convertido en el hombre más odiado de Rusia. Recreamos toda la escena para mostrarte por qué lo mataron y el paso a paso de cómo ocurrió su asesinato. Muy pocas personas han vivido una vida más loca que Grigori Yefimovich Rasputin. Pasó de ser un hombre campesino, analfabeto, a convertirse en una especie de santo rodeado de realeza y poder. Pero para realmente entender por qué llegó a ser tan odiado, debemos volver al principio. Rasputin creció en una pequeña aldea agrícola en Siberia y llevaba una vida bastante normal. Trabajaba en el campo, se casó y tuvo hijos. Pero a los 28 años algo cambió en la vida de Rasputin. La religión se apoderó de él y de repente abandonó su pueblo y a su familia para emprender una peregrinación. Vagando de pueblo en pueblo, empezó a formar un pequeño grupo de seguidores que rezaban con él y escuchaban sus prédicas. En cada lugar que visitaba, sacerdotes y aldeanos quedaban cautivados por su carisma y por su misteriosa habilidad de sanar a las personas. Rasputin siguió recorriendo toda Rusia, afirmando poder curar enfermedades y para 1905 ya había ganado una reputación casi divina. Esta reputación finalmente lo llevó hasta la cima, cuando la emperatriz de Rusia lo llamó para que sanara a su hijo, quien sufría de hemofilia. A pesar de la gravedad de su condición, Rasputin le sacó su medicación, empezó a rezar por él y milagrosamente el niño mejoró. Fuera lo que fuese lo que había hecho, le ganó la confianza de la mujer más poderosa del país. Y pronto la emperatriz se hizo muy amiga de Rasputin, dependiendo de él constantemente por sus sabios consejos. En apenas unos años, la reputación santa de Rasputin lo había llevado desde lo más bajo hasta la cima del poder. Pero su imagen divina tenía un lado oscuro. Rasputin era un alcohólico, uno que organizaba fiestas y tenía constantes relaciones con sus seguidoras. En 1915, la policía creó un equipo secreto de vigilancia para seguir sus actividades diarias. El 19 de febrero lo vieron salir de un edificio acompañado de dos mujeres. No regresó a casa hasta las 3 de la mañana. El 10 de marzo, los agentes lo siguieron por la ciudad y lo vieron reunirse con una prostituta. El 12 de mayo, llevó a otra prostituta a su apartamento y la encerró en una habitación hasta que una sirvienta luego la liberó. Casi a diario, Rasputin era visto regresando a casa con prostitutas y con sus propias seguidoras, bebiendo, cantando y celebrando en su apartamento. A pesar de su vida loca, siguió siendo íntimo amigo de la emperatriz, lo que le dio un enorme poder político. Tanto así que comenzó a tomar sus propias decisiones en el gobierno, nombrando ministros y dando consejos en la guerra. El público empezó a volverse en su contra. Para muchos, el zar y la emperatriz se habían convertido en simples marionetas controladas por el corrupto y malvado Rasputin. En aquel entonces, los medios no tenían permitido informar sobre esto, pero a medida que la tensión aumentaba, los periódicos comenzaron a pagar voluntariamente multas por censura, solo para poder escribir sobre la influencia de Rasputin en el país. Toda esta rabia finalmente estalló en noviembre de 1916, cuando el político Vladimir Puriskovich dio un discurso en el Parlamento ruso. Зло исходит от темных сил, во главе которых стоит Распутин. Уже несколько ночей я не могу сомкнуть глаз, представляя себе эти письма и послания, которые этот безграмотный мужик пишет императрице. Царь больше не управляет. Он сдался. Российская империя рушится. Теперь все распоряжения исходят от Распутина. Пока он жив, мы не сможем победить. Aunque muchos en el país pensaban lo mismo, nadie había expresado tan públicamente su odio hacia Rasputin de esa manera, hasta ese momento. Entre los presentes ese día estaba Felix Yusupov. A pesar de ser parte de la familia real, Yusupov despreciaba todo lo que Rasputin representaba. Para él, Rasputin era el mismísimo demonio, y debía de ser eliminado para salvar a Rusia. Así que llamó a Puriskovich. Ваша речь не принесет желаемых результатов. Ну что ж, что можно сделать? Избавиться от Распутина. А кто это сделает? В России есть люди, которые это сделают. И вы сейчас разговариваете с одним из них. En ese mensaje quedó claro que ambos pensaban igual.
y solo una semana después se reunieron en el tren de Puriskovich, estacionado en una estación de tren cercana. Yusupov llevó consigo el gran duque Dmitri Pavlovich, primo del zar, al doctor Lazovert, un viejo amigo militar, y al teniente Sergei Sukhotin. Esa noche, los 5 hombres idearon un elaborado plan para atraer a Rasputin y matarlo. Así fue como planeaban en hacerlo. En la noche escogida, el grupo se reuniría en el palacio de Yusupov, en el centro de la ciudad. Precisamente a las 1 de la madrugada, Yusupov iría a buscar a Rasputin, con el doctor Lazovert haciéndose pasar por el chofer. Al volver al palacio, Lazovert estacionaría el vehículo junto a la entrada de tal forma como para que Rasputin quede oculto desde la vista de la calle. Sabían que Rasputin tenía 3 agencias de seguridad protegiéndolo, y que espías podían estar observando cada uno de sus movimientos. Una vez dentro, el doctor se uniría al resto del grupo en una habitación del piso superior, mientras Yusupov y Rasputin bajarían al sótano, que habían acondicionado como un lujoso comedor privado. Las paredes de hormigón eran gruesas. Su función era impedir que gritos o disparos se escuchen desde el exterior. Durante la fiesta, Yusupov ofrecería a Rasputin pasteles y copas de vino mezclados con potente veneno de cianuro. Si todo salía según lo previsto, Rasputin moriría en cuestión de 15 minutos. Para deshacerse de cualquier evidencia, llevarían la ropa de Rasputin hasta el tren de Puriskovich, la quemarían y colocarían el automóvil sobre un vagón de carga. De ese modo podrían abandonar San Petersburgo esa misma noche. Luego, caminando por la ciudad hasta otro coche, regresarían al lugar del crimen, envolverían el cuerpo, conducirían hasta un puente cercano y lo arrojarían al río Lado, esperando que nunca más fuese encontrado. Pero todo esto solo pasaría si en primer lugar Rasputin accediera a ir a la fiesta. Tenían que conseguir que acudiera por su propia voluntad. Para eso, Yusupov comenzó a fingir dolores en el pecho y fue a pedir la ayuda del supuesto sanador. A través del mes se reunieron varias veces, y Yusupov logró convertirse en amigo de Rasputin. En cada encuentro, Rasputin insistía en conocer a la esposa de Yusupov, la joven Irina, de 21 años. Yusupov, por supuesto, no tenía intención alguna de permitir que Rasputin se acercara a ella. Sin embargo, esto le dio una idea. Le dijo a Rasputin que ella celebraría una pequeña reunión con sus amigas el 29 y lo invitó a asistir para conocerla. Rasputin, siendo el eterno mujeriego que era, no pudo resistirse. La noche del asesinato había llegado. Era una noche particularmente fría, y para las 11 las calles estaban vacías. Era hora de comenzar la fiesta. Puriskovich dejó su tren a las 11:15, esperando nerviosamente que lo recogieran. A las 11:50, 20 minutos más tarde de lo planeado, el doctor Lazovert llegó. Опять опаздываете? Извини, я чинил колесо, оно лопнуло по дороге сюда. Puriskovich entró, y juntos manejaron hasta el palacio Yusupov. Según el plan, los portones debían estar abiertos a una hora exacta, pero al llegar los portones estaban cerrados. Para no levantar sospechas, siguieron conduciendo. Dieron la vuelta y volvieron unos minutos después, pero los portones seguían cerrados. Puriskovich bajó y entró por la puerta principal a pie, mientras el doctor siguió dando vueltas hasta que por fin hayan abierto los portones. Se encontraron con los otros 3 hombres en el comedor, donde una gran mesa estaba llena de pasteles rosados y otros dulces. Rasputin había dicho a Yusupov que sus espías no se marchaban de su casa hasta que pasaba la medianoche, así que el grupo tenía tiempo antes de ir a traerlo. El doctor Lazovert aprovechó esta oportunidad para separar las tortas, incorporando el veneno de cianuro entre las capas de crema. Después, sirvió varias copas de vino y las envenenó también. Mientras, en su apartamento, Rasputin se preparaba para la fiesta, convencido de que sería otra buena noche. Aunque prometió no decir a nadie dónde iba, no pudo aguantárselo y terminó contándoselo a su hija y a su secretario. En el palacio, el grupo estaba dando los toques finales a la fiesta, dejando restos de pastel y vino como para simular que los invitados ya habían subido arriba, y pusieron música en el gramófono. Con todo listo, Yusupov y el doctor Lazovert salieron a recoger a Rasputin alrededor de las 12:15. 45 minutos después oyeron un coche llegar. Yusupov y Rasputin entraron al comedor, mientras el doctor Lazovert subía arriba con los demás. Hasta entonces, todo parecía irse según el plan, y cuando el acto era realizado, el grupo iría abajo con la esperanza de encontrar a su enemigo muerto en el suelo. Durante la siguiente media hora, el grupo estaba en la cima de la escalera, tratando de escuchar a la conversación desde lejos. De pronto, Yusupov subió corriendo para contarles que Rasputin no estaba comiendo ni bebiendo nada. Господа, все идет не так. Эта тварь не ест и не пьет. Что нам делать? Потерпите. Вернитесь и попробуйте снова, но ни на минуту не оставляйте его одного.
Yusupov regresó al sótano, y media hora después sonaron 2 corchos y el titinear de copas. Parecía una cuestión de tiempo, pero pasaron otros 30 minutos y seguían conversando. Yusupov volvió a subir por una segunda vez. Это невозможно. Он выпил 2 бокала вина, съел несколько кусков пирога и, как видите, ничего не произошло. Абсолютно ничего. И хуже всего, он начинает спрашивать, когда же встретиться с Ириной. Возвращайтесь. Яд обязательно сработает. Нужно лишь немного времени. Yusupov volvió a su invitado y continuó fingiendo una conversación agradable, pero con cada copa Rasputín parecía más impaciente y parecía de que de alguna manera sus poderes supernaturales estaban venciendo el veneno. Después de otra media hora de constante tomar, Yusupov corrió arriba y contó al grupo que el veneno simplemente no estaba funcionando. Это безнадежно. Может быть, мы покончим с ним в другой день. Никогда. Если он уйдет сегодня, он уйдет навсегда. Мы должны покончить с этим сегодня ночью. А что, если я застрелю его? Быстрее и проще. Хорошая мысль. Сейчас не важно, кто его убьет. Важно лишь одно. Он должен быть мертв. Сегодня. Во что бы то ни стало. Sin dudarlo, Yusupov tomó su pistola y volvió al sótano. No tardó el grupo en escuchar un disparo y el sonido de un cuerpo golpeando el suelo. Bajaron abajo para finalmente ver a su enemigo tendido en el suelo. Su cuerpo aún temblaba y exhalaba sus últimas respiraciones débiles, pero estaban seguros de que Rasputin finalmente estaba muerto. Sin desperdiciar más tiempo, apagaron las luces y siguieron con el plan. 3 de los hombres fueron al tren de Puriskovich para empezar a quemar la evidencia. Ya que el teniente Sukhotin era el que más se parecía a Rasputin, él usaba su abrigo. Así entonces cualquier espía que esté vigilándolos quizás piense que Rasputin esté dentro del carro. De vuelta en el palacio, Yusupov y Puriskovich intentaban procesar lo ocurrido. Les tardó más de lo planeado, pero su plan estaba casi completo. Pero de repente oyeron pasos viniendo debajo y una puerta abriéndose. A su asombro, vieron que el hombre que creían que estaba muerto tambaleaba en el patio directo a la salida. Стреляй! Стреляй в него! Puriskovich tomó su pistola y corrió tras él. Cuando Rasputin apenas llegaba al portón, Puriskovich disparó 2 veces, pero ambas fallaron. 2 personas estaban pasando cuando Puriskovich empezó a disparar y huyeron rápidamente. Sin importar lo duro que intentaban, parecía que Rasputin verdaderamente era invencible. Pero Puriskovich disparó 2 veces más y finalmente golpeó a Rasputin por la espalda, acabando con su vida. Eran ya bien pasadas las 3 de la mañana y el plan tuvo un giro caótico. Rasputin yacía muerto frente a las puertas del palacio, a plena vista de cualquiera. Puriskovich regresó y encontró a 2 soldados protegiendo el palacio. Les contó lo ocurrido y a su alivio estaban alegres que al fin alguien mató a Rasputin. Los soldados llevaron el cuerpo de vuelta adentro y lo envolvieron en una cortina. Mientras, Yusupov estaba enloqueciéndose en otro cuarto. Mientras pasaba todo esto, un policía llegó al palacio y empezó a interrogar a Puriskovich sobre los disparos. Слушай, брат, ты любишь нашего святого государя и Россию? Разумеется, Ваше Величество. Знаешь, кто главный враг России? Безусловно, Григорий Распутин. Так вот, мы только что его убили. Его больше нет. Если кто-то будет спрашивать, ты ничего не видел и ничего не знаешь. Послушайте, Ваше Величество, если спросят, а я не под присягой, я ничего не скажу. Y así de simple, el oficial se marchó, y 5 minutos después, regresó el resto del grupo aún con la ropa de Rasputin. Resulta que la estufa del tren resultó ser demasiado pequeña, y el abrigo y las botas de Rasputin no cabían. De todas formas, no había tiempo para desperdiciarlo. Entonces pusieron el cuerpo envuelto en la parte de atrás del coche y salieron de la ciudad. Para evitar sospechas, manejaron lentamente, y cuando llegaron al puente Petrovsky, sin desperdiciar tiempo, ataron pesas a su cuerpo y lo arrojaron por un agujero en el hielo, junto con su abrigo y sus botas. Eran las 5 de la mañana cuando el grupo volvió al palacio, y descubrieron que habían dejado uno de los zapatos de Rasputin y manchas de sangre por todo el patio. Era simplemente demasiado tarde. Cada hombre regresó a su casa. Lo que pase después estaba en las manos del destino. Solo 2 días después hallaron sangre en el puente de Petrovsky y una bota sobresaliendo del hielo. La policía empezó a buscar río abajo y encontraron el cuerpo de Rasputin congelado bajo el hielo.
No había forma de ocultar quiénes eran los responsables. Los 5 hombres habían hecho muy poco para cubrir su crimen. Todos sabían dónde estuvo Rasputin esa noche. Pero aún así el zar temía que arrestarlos agravara la ya tensa situación política ocurriendo a través de Rusia. Pavlovich, el doctor Lazaret y el teniente Sukhotin eventualmente abandonaron Rusia. Puriskovich se quedó en Rusia, pero murió solo unos años después. Yusupov, el hombre detrás de todo, fue exiliado y pasó el resto de su vida en Francia con su esposa Irina. Prince, au soir de votre vie, lorsque vous repensez à Rasputin, quel sentiment éprouvez-vous à son égard? Le dégoût. Dans des circonstances identiques, si vous aviez à prendre une décision identique, referiez-vous ce que vous avez fait? Oui.